más a los seminarios del CAP. Hoy tenemos con nosotros a un conocido de la casa, nosotros lo conocemos porque se ha pasado por aquí algunas semanas. Él es José Manuel Martínez y para introducir un poquito su vida profesional y quién es él, pues él se licenció en Ciencias Ambientales en la Autónoma. Le gustó tanto la Autónoma que se quedó allí a hacer el máster de microbiología y finalmente hizo su doctorado con Ricardo Amil, que también es un conocido de la casa, sobre el estudio de la ecología microbiana en el Salar de Uyuni. Durante su doctorado, pues se encontró de lleno con una propiedad química bastante curiosa y poco conocida, al menos desde el punto de vista de los biólogos, que es la caotropicidad y la cosmotropicidad. Para poder entenderla y conocerla un poquito más en profundidad, pues tuvo la buena suerte de realizar una estancia con John Hasworth, si lo estoy pronunciando bien, que es uno de los mayores expertos en caotropicidad del mundo en la Queen's University of Belfast. Y bueno, hoy está aquí para hablarnos pues, un poquito de eso precisamente, de cómo afecta a la vida y del podría ser importante en considerar este parámetro a la hora de buscar vidas en otros planetas. Así que bueno, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues gracias, Cris, y gracias también por la invitación para hacer este seminario. ¿Me podría quitar la mascarilla para que se escuche mejor? Qué jaleo. Bueno, pues lo dicho, lo que ya ha dicho Cris, vamos a hablar un poquito de caotropicidad, vamos a intentar al menos entrar en la idea del concepto. No sé cuántos habéis escuchado hablar de ello, yo creo que en el CAP Lau ha dado un seminario respecto a ello, entonces creo que aquí es más conocido que fuera del CAP y normalmente empezamos las charlas con la pregunta de ¿cuántos habéis oído hablar de ello? Pero bueno, como ya he dicho, creo que aquí es bastante conocida, al menos también por el interés que hay en Marte. Bueno, la charla la vamos a dividir un poco en dos partes, una primera parte un poco más conceptual, más teórica sobre el concepto y sobre los estudios que hay ya hechos en ecología microbiana por John Halsworth y un montón de grupos. Y luego, pues, una segunda parte donde os voy a presentar los resultados que hemos ido obteniendo en los últimos años en el Salar de Uyuni, que es un ecosistema en Bolivia donde hemos estado trabajando y, bueno, que nos ha servido un poco como modelo para entender un poquito más la idea de la caotropicidad. Y empezando, lo primero que tenemos que recordar es que el agua es fundamental para la presencia de vida, es el solvente universal y todos los factores físicos o químicos que afecten o alteren alguna de las propiedades del agua va a ser un factor limitante, un estrés abiótico para la vida. Hay dos estreses abióticos relacionados con el agua que son muy conocidos. El primero es el estrés osmótico, que recordándolo muy rápidamente, pues se debe a la presión osmótica generada por la diferencia de la salinidad a dos lados de una membrana semipermeable. Y este es característico de ambientes como los ambientes hipersalinos, que se caracterizan por tener una concentración de cloruro de sodio superior a la del agua del mar y pueden ser de dos tipos. Los ambientes talasolinos o los ambientes atalasolinos. Los ambientes talasolinos son aquellos que se deben a la evaporación o la regresión del agua del mar, por lo tanto, las sales precipitan en esa cuenca y su composición química pues, es la misma que la del agua del mar. Mientras que los atalasolinos suelen ser cuencas endorreicas que no tienen ninguna conexión con el mar y por ello la composición química de esos ambientes se debe a la geología de la zona. Por lo tanto, las sales mayoritarias suelen ser de magnesio, de litio o de bromo. Bueno, en estos ambientes, desde 1914, incluso antes ya Darwin hablaba de ellos, se ha identificado la presencia de vida en ellos y estos organismos pues, son conocidos como los microorganismos halófilos, que son aquellos capaces de crecer en presencia de sal y por lo tanto de habitar estos ambientes. Bueno, los podemos clasificar en función de su punto óptimo, de su concentración salina óptima de crecimiento, en halófilos extremos, moderados o ligeros, y los no halófilos y los halófilos tolerantes, que son aquellos que crecen, su crecimiento óptimo se da sin la presencia de sal, pero los halotolerantes son capaces de crecer en un amplio rango de salinidad. Bueno, pues para superar la presión osmótica han desarrollado distintas estrategias
y la más común en todos los organismos es la eliminación de iones de sodio del interior del citoplasma mediante las bombas de sodio-protón, pero las dos más importantes y que diferencian entre microorganismos halófilos son la salt-in, la acumulación de solutos de sales inorgánicas en el citoplasma, y la acumulación de solutos orgánicos dentro también de la célula. La diferencia, hay algunas diferencias y en concreto la salt-in, acumulación de sobre todo cloruro potásico en el citoplasma, es la estrategia llevada a cabo por los halófilos extremos, y esta estrategia es un pelín rígida porque no les permite adaptarse a una variación de salinidades, ya que necesitan una adaptación de las enzimas para poder soportar ese elevado contenido iónico en el interior celular, desplazando el punto isoeléctrico hacia pHs un pelín más ácidos, pues por los cambios en los aminoácidos que forman las enzimas. En cuanto a los solutos orgánicos compatibles, es la estrategia llevada a cabo por los otros organismos halófilos y también por los halotolerantes. Esta les permite adaptarse a estas variaciones, a estos cambios de salinidad, pero la desventaja que tiene esta estrategia es que requiere genes específicos para la producción de esos solutos compatibles y por ello también una alta actividad metabólica que le contrarrestaría de su actividad metabólica para poder crecer. Además, otras estrategias que se han encontrado en los organismos halófilos es la producción de estructuras de resistencias como las esporas y la alotaxia, que es el movimiento en gradientes de salinidad descrita en cianobacterias y en diatomeas. El otro estrés abiótico relacionado con el agua también es conocido, y aquí también, sobre todo, porque mucha gente trabaja en Atacama, ¿no? Y es un ambiente con muy poca agua disponible. Y es el estrés hídrico, que se debe pues, a esa falta de agua, a la desecación, que puede estar ocasionada por muchos factores, pero uno de ellos también es la hipersalinidad. Por lo tanto, está también en los ambientes hipersalinos. El estrés hídrico va a afectar tanto a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, a nivel metabólico, ya que va a alterar la estructura celular, va a dañar el ADN, va a producir la acumulación de radicales libres de oxígeno en el interior del citoplasma, por lo tanto es muy estresante, pero sí que se han visto que hay microorganismos denominados xerófilos o serotones que son capaces de habitar estos ambientes. Y estos microorganismos, pues, además de una producción exagerada de chaperonas, unos mecanismos muy fuertes de reparación de ADN y unos cambios en la membrana celular para mantener la estabilidad, y también neutralizar esos radicales libres de oxígeno, también llevan la estrategia de acumulación de solutos compatibles en el citoplasma para poder soportar este estrés. El estrés hídrico lo podemos evaluar mediante un parámetro que también es bastante conocido, yo creo, aquí, que es la actividad del agua, que es un concepto termodinámico definido como la fracción molar de esta molécula a partir de la ley de presiones parciales de Raoult. Como es un concepto termodinámico, depende de la presión y la temperatura y nos indicaría qué agua hay disponible en el hábitat para los organismos. Lo vamos a determinar mediante la humedad relativa en el equilibrio, mediante este instrumento, y además ha visto que los microorganismos son sensibles en el tercer decimal, por lo que es muy importante que indiquemos todos estos, y esto Halsworth y otros colaboradores lo remarcan en varias revisiones, porque muchos estudios suelen dar una o dos cifras significativas y entre 0,833 y 0,834 son dos hábitats totalmente distintos. Hay microorganismos que no podrían habitarlos. Dicho esto, se ha establecido una escala entre 0 y 1. 0 corresponde a la no presencia de agua y el 1 es el valor dado al agua destilada. La mayoría de microorganismos crece entre 1 y 0,9 unidades y lo que se ha visto es que hay microorganismos que son capaces de crecer por debajo de ese umbral de 0,9 y el límite más bajo conocido hasta ahora corresponde a un Aspergillus xerófilo que ha crecido a 0,585 unidades. Y ahora bien, ¿todo esto qué tiene que ver con la cautropicidad? Pues lo vamos a ver ahora, pero para empezar vamos a definirla. Y la cautropicidad es una propiedad de algunos compuestos químicos
que debilitan o impiden la formación de fuerzas intramoleculares, en concreto de los puentes de hidrógeno. Esto lo que ocasiona es que se desestabilicen las estructuras tridimensionales de las biomoléculas y también puede perturbar la estructura de la membrana celular. ¿Cómo? Pues disminuyendo la rigidez de estas moléculas. Y además también dificultarían la unión entre la enzima y el sustrato. Por lo tanto, afectarían tanto a nivel estructural como a nivel metabólico. Bueno, incrementan la solubilidad de los compuestos hidrófobos y a nivel ecológico inducirían el estrés hídrico. Antagónicamente, la cosmotropicidad es la propiedad de ciertos compuestos químicos que favorecen la formación de estos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, estabilizan la estructura de las macromoléculas, incrementando su rigidez y además favorecen la unión entre la enzima y sustrato. A simple vista parece que sería muy permisivo la cosmotropicidad para la vida, pero también es verdad que puede ser un factor limitante, ya que una rigidez muy aumentada bueno, pues, no le permite esa flexibilidad que necesitan las biomoléculas para poder funcionar. Reducen la solubilidad de los hidrófobos, al contrario que los agentes caotrópicos, y a nivel ecológico estos inducen el estrés osmótico. Tanto compuestos orgánicos como inorgánicos pueden ser caotrópicos como cosmotrópicos, y debido a que los inorgánicos son sales como el cloruro de litio o el cloruro de sodio que están presentes en los ambientes hipersalinos, pues se dice que en estos ambientes se puede dar de forma simultánea tanto el estrés hídrico como el estrés osmótico. Y ahora bien, la otra pregunta es, vale, sabemos que estos compuestos afectan a estos niveles a los organismos, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona químicamente? Entonces, cuando yo estuve en Belfast con el padre de todo esto, pues yo pregunté, dije, yo soy de ambientales, estoy ahí como un biólogo frustrado, pero mi formación me ha dado química pura y dura. Entonces, quiero que me expliques de forma química cómo funciona esto. Y me dijo, esto es una dark box, no sabemos lo que es, no sabemos cómo funciona, sabemos que hay un input, que son las sales, y un output, que es el estrés abiótico, pero nadie sabe cómo funcionan, a pesar de que, aunque los microbiólogos nos hemos enterado recientemente de esto por el interés astrobiológico y también el interés industrial, pero estos conceptos los bioquímicos los llevan usando mucho tiempo, aunque tampoco han caído en definir qué es la caotropicidad y la cosmotropicidad, pero vamos, lo usamos como para protocolos de extracción de ADN, para la purificación de enzimas, para muchos protocolos que tenemos al día a día en el laboratorio. Bueno, aún así hay dos hipótesis que, si leéis las referencias, parecen como que están un poco enfrentadas, aunque yo creo que tienen puntos en común y yo creo que incluso podrían converger en cómo funciona la caotropicidad. A la izquierda tenemos la primera, que tiene que ver con la higroscopicidad o la delicuescencia, que, bueno, rápidamente también es un concepto, yo creo que también bastante conocido, que es una propiedad de ciertos compuestos que le permite absorber la humedad relativa. En el caso de la delicuescencia, como es un pelín más intensa que la higroscopicidad, cada cristal de sal podría absorber tanta agua que podría formar una gota de agua, e incluso se habla de que posiblemente sea uno de los hábitats que haya en Marte. Entonces, en esta hipótesis lo que dicen es que las sales caotrópicas absorberían el agua de la capa de solvatación de las biomoléculas y no les permitiría establecer esos puentes de hidrógeno que necesitan para la formación de las estructuras o para la unión entre la enzima y el sustrato. La segunda hipótesis, aunque las dos son termodinámicas, pero la segunda hipótesis nos lleva a la termodinámica clásica porque habla de la entropía. Tenemos a la izquierda un modelo en el que es una disolución acuosa de una enzima y, bueno, para que se desnaturalice se tiene que dar una entropía de desnaturalización a partir de la entropía de flexibilidad, que es este vector de aquí. ¿Qué pasa? Que la capa de solvatación tiene una entropía en el sentido contrario a la de flexibilidad, que contrarresta
a esta entropía y no es suficiente como para que se dé el fenómeno de la desnaturalización. En cambio, cuando en la solución entra en juego el caotropo, la entropía de flexibilidad se suma a la entropía de desorden del caotropo y la entropía de desnaturalización es lo suficientemente importante para que el fenómeno de la desnaturalización se dé. Y yo creo que, pues dicho ya esto, creo que ambas al menos sabemos que la capa de solvatación es fundamental para entender eso. Pero, bueno, pues parece que están un poco enfrentadas. Lo que sí sabemos hacer bien, o al menos creemos que lo sabemos hacer bien, es determinar empíricamente quién es caotrópico o quién es cosmotrópico y cuán caotrópico o cosmotrópico es. Y esto se hace, bueno, pues mediante metodología basada en la determinación de la temperatura de gelificación del agar en una solución con un caotrópico. En 2003 se desarrolló esta metodología, bueno, fue Halsworth el que la puso a punto, y en lo que consiste es con un termómetro medir el punto de gelificación determinándolo de Visu. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy poco precisa porque hay que definir qué es el punto de gelificación. Si es cuando empieza a gelificar, cuando tiene una textura muy de gel o cuando ya es un mazacote de agar y está completamente gelificado. Pues eso no está especificado, pero bueno, cuando me lo explicó él, en principio se supone que es cuando empiezan a aparecer pequeños cuadraditos de gel porque empieza a gelificar. Bueno, la cosa es que es muy poco precisa y que solo él sabe hacerlo, porque en su grupo tampoco, pero bueno. Bueno, 10 años después él ya era doctor y entonces y era profesor y entonces su estudiante predoctoral pues puso un aporte más, la hizo un pelín más precisa esta metodología. ¿Cómo? Pues utilizando un espectrofotómetro de ultravioleta visible y al que le acopló una placa Peltier y entonces le permitía ir midiendo la absorbancia grado a grado. Entonces, en el punto en el que gelificaba, lo podías detectar mediante la espectrofotometría y tenías la temperatura exacta de la gelificación de una forma mucho más precisa y sin tener que especular con muchas réplicas. Aunque tiene sus desventajas, que es mucho más lenta que la forma de Visu. Bueno, nosotros no teníamos espectrofotómetro, esto lo intentamos. Chris hizo algún intento y, bueno, yo hice el intento y yo le pregunté que cuándo gelificaba y no cuadrábamos las temperaturas. Incluso hasta José Cap, también le pregunté y es que las temperaturas de los tres eran totalmente distintas porque cada uno consideraba punto de gelificación en procesos, en momentos distintos. Entonces, bueno, pues nos pusimos a buscar un poco otras metodologías y como era un concepto termodinámico, pues probamos la calorimetría diferencial de barrido. Como detectamos que sí que había ciertos cambios que podían deberse a la caotropicidad, pues ya nos pusimos en contacto con Olga y con Vicky, nos vinimos aquí y estuvimos midiéndolo y ahora pues me toca terminar de analizar los datos que, bueno, pues esperemos que sean prometedores y que además nos permitiría también calcular la entalpía y la entropía de este proceso y por lo tanto a ver si con los resultados que tenemos podemos poner un haz de luz a esa caja negra para entender cómo funciona la caotropicidad. A partir de las mediciones empíricas de caotropicidad, lo que sí que se ha visto es que bueno, hay un gradiente, hay una escala de agentes caotrópicos y cosmotrópicos que veremos ahora, pero además que hay una correlación positiva entre la concentración y la caotropicidad. No lo he dicho antes, pero en presencia de un agente caotrópico la temperatura de gelificación disminuye y en el caso de que esté un cosmotrópico la temperatura de gelificación aumenta. La temperatura de gelificación en una solución acuosa es de 43 grados centígrados y como vemos aquí, por ejemplo, el etanol es menos caotrópico que, por ejemplo, el fenol, que es uno de los agentes caotrópicos más fuertes. Y además, a mayor concentración de cada uno de los agentes caotrópicos, la temperatura de gelificación era mucho menor. Bueno, pues utilizando el espectrofotómetro con la temperatura, lo que hicieron fue medir un total de unos 93 compuestos
que les permitió pues, hacer una escala entre agentes caotrópicos, unos caotrópicos donde se encuentran la mayoría de azúcares que son caotrópicos pero ligeros, por decirlo de una forma más formal, y los cosmotrópicos. Además, algo que siempre indica que es importante para saber si la caotropicidad es un factor limitante o no, además de la temperatura, de la actividad del agua natural de las muestras y de la caotropicidad, hay que tener en cuenta el pH y la fuerza iónica. En el caso del pH, lo que hicieron fue medir la caotropicidad, bueno, utilizando la metodología de la caotropicidad a distintos pHs, y lo que vieron es que entre 2 y 11 es la caotropicidad el factor limitante. Por encima y por debajo puede que el pH sea mucho más limitante que la caotropicidad, pero habría que evaluarlo en cada tipo de muestra. En cuanto a la fuerza iónica, bueno, he puesto este gráfico, que es un ensayo que hice cuando estuve allí, porque una de las cuestiones que siempre hemos discutido Ricardo y yo es, bueno, pues hablamos de sales caotrópicas, pero en una disolución no hay una sal, están disociadas y por lo tanto tenemos iones. Entonces, ¿quién es más caotrópico? ¿O quién ejerce el efecto? ¿El catión o el anión? Para ello, bueno, haré distintas mezclas entre cloruro de sodio, cloruro de litio, sulfato de litio, sulfato y cloruro de litio, pero la curva verde no se ve muy bien porque están todas juntas, entonces, pero la roja y la azul son lineales. La curva verde corresponde a una mezcla entre sulfato de magnesio y cloruro de magnesio. En este caso no se dio una tendencia lineal, y esto cuando lo discutí allí con John me comentó que se debe a la fuerza iónica. ¿Por qué? Porque en este caso por cada anión de sulfato teníamos 2 aniones de cloruros. Entonces la fuerza iónica era mucho más limitante, afectaba más a la gelificación del agar que la caotropicidad. En un estudio que llevaron a cabo, bueno, en simulaciones, estas son unas simulaciones de sales marcianas que inocularon, pero ahora no nos vamos a meter en ellas. También hicieron una serie de medios para evaluar la fuerza iónica como factor limitante frente a baja actividad de agua, un bajo pH, ambos en la misma mezcla, un control con un elevado contenido en hierro que es un agente caotrópico, y 2 controles con una fuerza iónica baja y una fuerza iónica alta y una considerablemente alta. Entonces lo inocularon con distintas muestras que se conocían ya en la comunidad microbiana, y lo que vieron es que para bajos pH, baja actividad de agua, ambos factores en común, y una fuerza iónica alta, pero no exageradamente alta, sí que observaron crecimientos. Mientras que la fuerza iónica, que ya sí que era muy elevada y que no se podía contrarrestar con la caotropicidad, ahí no había crecimiento de ninguna de las comunidades. Por lo tanto, bueno, pues determinaron que también hay que tener en consideración todos los factores en cada uno de nuestros ambientes de estudio. Y bueno, como ya he hablado de organismos halófilos, organismos xerófilos, pues también hay organismos caófilos. Pero estos microorganismos, que en principio serían los que son capaces de crecer solo en condiciones caotrópicas, están en discusión, y están en discusión por 2 motivos. El primero es porque, por ejemplo, si el cloruro de magnesio es más caotrópico que el cloruro de litio, hay microorganismos que serían capaces de crecer en cloruro de magnesio, pero no en cloruro de litio. Aunque cabría esperar que si crece en uno que es más caotrópico que en otro, pues debería de crecer. Entonces, parece que no hay una tendencia a que a mayor caotropicidad sea más limitante para su crecimiento que no. Y la otra razón es porque sobre todo se han utilizado modelos que son, bueno, los Rubrum sodomenses es un organismo, es una arquea halófila extrema, pero Saccharomyces cerevisiae y Pseudomonas putia son microorganismos muy comunes, muy normales, no son extremófilos, y son capaces de crecer frente a agentes caotrópicos. Entonces, todos estos resultados que se han ido viendo hasta ahora, lo que ponen en cuestión es si realmente existen los caófilos y si deberíamos hablar mejor de caotolerantes. Pero bueno,
todavía estamos en discusión en ello, así que lo que sí que sabemos es que los organismos son muy listos y saben utilizar estas propiedades para sus adaptaciones a otros ambientes. Como por ejemplo los tardígrados que acumulan glicerol en su cuerpo para adaptarse a temperaturas bajas que hacen que se congelen las estructuras de las biomoléculas y se hagan más rígidas, y la caotropicidad le permite esa flexibilidad que necesitan para que funcionen. Y por otro lado, por ejemplo, pues está el tiburón más longevo de nuestro planeta, que acumula trialosa en su cuerpo y que, bueno, pues esto le permite dar cierteza a sus macromoléculas y hacer que su metabolismo, su tasa metabólica sea mucho más larga y por lo tanto su vida mucho más longeva. También, bueno, se han estudiado ambientes caotrópicos, tanto a nivel industrial, por su interés en la industria alimentaria, en la producción de biodiesel, de biofueles, y luego también ambientes naturales ricos en azúcares, a tal nivel que han llegado a estudiar el microbioma de la lengua de los colibríes y de la boca de los murciélagos, y de ambientes hipersealinos, pues, obviamente Europa y Marte, pero en la Tierra, pues el lago Don Juan, que es una laguna de la Antártida rico en cloruro de calcio, y los que mejor estudiados están a nivel caotrópico son los depósitos salinos del fondo del Mediterráneo, que son unos depósitos anóxicos cubiertos por el agua del mar, que bueno, pues precipitaron las sales y en el momento de que se formó el mar Mediterráneo, pues quedaron atrapadas por el agua del mar, y ahora lo que encontramos es una interfase entre el agua del mar y la salmuera, que es una salmuera concentrada de cloruro de magnesio. Lo que vieron es que con la profundidad aumenta la concentración de magnesio, disminuye la actividad de agua, disminuye la concentración de cloruro de sodio y aumenta la caotropicidad. Bueno, pues mediante estudios de clonación y de qPCR para ciertas actividades metabólicas, lo que vieron es que a pesar de que la actividad de agua era permisiva a mayor profundidad, no pudieron detectar ni actividad metabólica ni diversidad a un límite al que vieron que la caotropicidad sí que era muy elevada. Por lo tanto, han concluido que en estos ambientes es la caotropicidad la que limita la presencia de vida. Y bueno, pues dicho esto, ¿qué tiene que ver todo esto con la astrobiología? Pues utilizando a Marte vamos a intentar un poco relacionarlo. En primer lugar, bueno, me gustaría dar esta definición de hábitat que me gustó bastante, porque dentro de todas las definiciones de hábitat en ecología, esta la acuñó Cockell en 2016, un poco intentando relacionarla con la astrobiología. Y la definió como un ambiente que es capaz de albergar al menos un organismo conocido que tenga una actividad. Y esta actividad es en la actividad metabólica que le va a permitir sobrevivir y crecer y desarrollarse en este hábitat. Además, estableció unos requerimientos mínimos para la habitabilidad, que es la presencia de un solvente, del solvente universal, del agua, que se den una temperatura y unas condiciones físico-químicas óptimas para el desarrollo de la vida, que haya una fuente de energía y además que haya presencia de nutrientes. Pero bueno, lo que sabemos con el estudio de la ecología microbiana en la Tierra es que los organismos pueden crecer en una amplia ventana o valencia ecológica para estos factores físicos y químicos como el pH, la temperatura y sobre todo para los que estamos hablando hoy, que es la actividad de agua y la salinidad. En cuanto a la actividad de agua o el agua biodisponible que puede haber en Marte, bueno, se han identificado la presencia de agua en distintos puntos del sistema solar y, bueno, pues en concreto en Marte, que os voy a contar, ¿no? Las evidencias de agua en el pasado, a partir de los estudios de la geomorfología, de procesos hidrotermales en el pasado y de los procesos sedimentarios, y también, bueno, pues la presencia de agua muy efímera en el presente, pues en los casquetes polares, en forma de escarcha, en el vapor de agua, en el subsuelo y también debido a las sales higroscópicas que, como ya he dicho antes, pueden formar pequeños hábitats en una gota de agua. Bueno, también han medido la actividad de agua en algunos depósitos evaporíticos de Marte y bueno, pues está en unos valores que en principio son permisivos para la habitabilidad de Marte.
Y en cuanto a las sales, bueno, pues en la misión Fénix se midieron 3 suelos en los que el pH, que como hemos visto también es interesante evaluar para saber si la cautropicidad es limitante o no, los pHs eran pHs neutros y aunque sabemos que hay alto contenido en cloruro de hierro, pero sabemos que son pHs que podrían ser pHs permisivos aquí en la Tierra, por lo tanto no habría ningún problema. En cuanto a las sales, bueno, pues midieron elevadas concentraciones de iones que están relacionados tanto con la cautropicidad como la cosmotropicidad, y a la hora de determinar sales, las que han visto que están presentes son el cloruro de sodio y los sulfatos, que son cosmotrópicos, y en cuanto a las cautrópicas están los cloruros de magnesio y calcio y percloratos. Algo interesante es que hay un mayor contenido en sales sulfatadas que en las cloradas, y esto es importante porque la mayoría de las sales de sulfato suelen ser cosmotrópicas, mientras que las de los cloros son sales cautrópicas. Por lo tanto, la cautropicidad a lo mejor tampoco es muy limitante en Marte. Y bueno, como hemos visto, estas sales van a influir sobre la actividad de agua, y que no habría ningún problema en principio no tendríamos problema porque haya sales en Marte para que esté habitado, porque bueno, pues en la Tierra tenemos a los microorganismos halófilos que pueden crecer en su presencia, y todos estos factores dados a la vez en Marte lo que hace es generar un gran interés en ambientes poliextremos, y estos ambientes poliextremos pueden ser los ambientes hipersalinos. En otras localizaciones, además, donde se ha visto agua, también es bueno, en los asteroides, en inclusiones líquidas hipersalinas similares a las que se han visto en la Tierra, donde la actividad de agua en función de la presión, pero de media estaba en un valor permisivo. Se han identificado bueno, compuestos orgánicos y además arqueas, bacterias y algas que corresponden a las mismas que se han visto en las inclusiones hipersalinas de la Tierra. Y en cuanto a Europa, bueno, pues lo que se ha detectado son sales que en condiciones normales en la Tierra los valores de actividad de agua son permisivos, están en torno a 0,9, pero la temperatura y la presión que se da en Europa puede alterar la precipitación de estas sales, la cristalización de ellas, y esto va a afectar a la actividad de agua, pudiendo hacerse que sea menor a los rangos que conocemos que a día de hoy en la Tierra pues, pueden crecer los microorganismos. Por último, os voy a hablar un poco de los resultados que hemos tenido en el Salar de Uyuni. Os lo voy a presentar primero. El Salar de Uyuni es el ambiente hipersalino, el salar más grande que tenemos en la Tierra, con una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados, es de tipo atalasalino, y se localiza en el altiplano boliviano, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, y además es considerado la mayor mina, bueno, el mayor depósito de litio del mundo, por lo tanto tiene un gran interés industrial. Su mayor aporte de agua es, bueno, el principal aporte de agua es Río Grande, que desemboca al sur del Salar de Uyuni y nace en la cordillera occidental de los Andes, donde antiguamente se dio una elevada actividad volcánica y por lo tanto arrastra un gran contenido en sales de litio, boro y magnesio, y también bueno, el desbordamiento periódico del lago Titicaca, pero bueno, el principal aporte es Río Grande. A nivel climático se caracteriza por 2 épocas distintas, en la que durante el verano austral a unos 25 grados centígrados se concentran todas las precipitaciones anuales, y el Salar de Uyuni, como vemos en estas imágenes, se convierte en un extenso lago hipersalino, mientras que en la época seca, que alcanza temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, el nivel freático de la salmuera intersticial del subsuelo disminuye, hay una elevada evapotranspiración debido a la altura a la que se encuentra, y el Salar de Uyuni en esta época se convierte en una extensa planicie con una costra muy espesa de sal. La actividad de agua que hemos detectado en las muestras del Salar de Uyuni está entre 0,4 y 0,856, por lo tanto está por debajo del rango de 0,9,
Incluso algunas muestras están por debajo del límite de crecimiento del hongo que hemos visto antes. Y a nivel químico, bueno, pues es un ambiente dominado por el sodio, el magnesio y el litio. Y como ya he dicho, tiene un gran interés industrial. Entonces, el área industrial, que nosotros hemos llamado así, corresponde al área sur, cerca de la desembocadura de Río Grande, donde hay una planta piloto de extracción del litio. Y en esa región es mucho más abundante el magnesio y el litio que en el área no industrial, mientras que el sodio es mucho más abundante en el área no industrial que en el área industrial. Esto hace que haya un gradiente de concentraciones y que el Salar de Uyuni sea un buen modelo porque tenemos una zona que es más caotrópica que otra. Todo esto, bueno, pues lo que hace es que consideremos al Salar de Uyuni un ambiente poliextremo. Bueno, estos son los estudios que tenemos en Environmental Microbiology publicados. El primero corresponde a un primer muestreo, mientras que los dos últimos a un segundo y tercer muestreo en las dos épocas. En el primer muestreo se tomaron muestras en las dos zonas, cerca de la desembocadura de Río Grande y más alejadas. Y bueno, mediante microscopía electrónica y de fluorescencia se identificaron formas celulares y a partir de la clonación se estudió la diversidad en las muestras del Salar de Uyuni. Y lo que se vio es que la diversidad estaba correlacionada con el contenido iónico. Por lo tanto, la caotropicidad parece que es un factor crucial en la diversidad del Salar de Uyuni. Bueno, a nivel de la composición de la comunidad microbiana, en este primer viaje se vio que las bacterias y bacteroidetes, en concreto los géneros Alinobacter y Allorubrum, eran los más abundantes en el Salar de Uyuni. Y en el segundo viaje ya se tomaron un mayor número de muestras, tanto en la zona industrial como en la zona no industrial, tomadas la mitad en la época seca y la otra mitad en la época húmeda en los mismos puntos, para poder comparar también el efecto de ambas épocas. Mediante microscopía de fluorescencia se estudió la abundancia de microorganismos que estaba en un rango característico en ambientes hipersalinos, pero se observaron que había diferencias significativas entre las épocas ante los microorganismos en la época seca. Lo que no cabría esperar que fuesen más abundantes en la húmeda, pero estos resultados son parecidos a otros ambientes hipersalinos que se localizan en altura, también en la zona. Mediante hibridación in situ fluorescente con sondas aéreas y arqueas y la tinción con DAPI nos permitió estimar la abundancia de cada dominio y vimos que había a nivel de dominio sí que había diferencias a nivel geográfico entre las dos áreas. Y bueno, en estas imágenes de microscopía no se ven muy bien. Lo que podemos ver es que en el Salar de Uyuni podemos identificar vida tanto de forma libre como estableciendo interacciones entre eucariotas, arqueas y bacterias. Y además, pues también identificamos células eucarióticas, tanto hifas de hongos como algunas que podrían ser algas. En este caso, lo que hicimos fue utilizar la secuenciación masiva del gen ribosomal 16S. Y bueno, identificamos 25 filos de bacterias y 8 de arqueas, siendo los más abundantes las protobacterias y los bacteroidetes y las euriarqueotas, y además también muy abundantes en todo el Salar de Uyuni las patestibacterias y las nanoaloarqueotas, que bueno, utilizamos sondas específicas para ellas y las pudimos observar, y además dominaban una de las muestras del Salar de Uyuni que correspondía a la que mayor contenido en magnesio pudimos medir. Bueno, también los tres géneros más abundantes fueron Salinibacter y Allorubrum como en el otro estudio y además también Alonotius en algunas muestras. En cuanto a los índices de diversidad, lo que vimos en el primer estudio es que había una correlación negativa, a mayor concentración de magnesio había menor diversidad. Y en el segundo estudio, con secuenciación masiva y mucho mayor número de muestras, correlacionamos con distintos iones, y entonces lo que vimos es que los microorganismos que habitan en el Salar de Uyuni son halófilos o halotolerantes, que están muy bien adaptados a estas condiciones y además que a pesar de que la riqueza en especies disminuía al disminuir la actividad del agua, los microorganismos que estaban en el Salar de Uyuni y que eran capaces de crecer en esas muestras estaban muy bien adaptados a ellas. Y en cuanto a la caotropicidad,
pues utilizamos el magnesio y el litio y vimos que la riqueza de especies disminuía y que además la cautropicidad afectaba mucho más a las bacterias que a las arqueas. Y esto posiblemente se deba a que la clase Halobacteria, que era la más abundante del Salar de Uyuni, se sabe que bueno, pues está muy bien adaptada, bueno, requiere magnesio para crecer y también tolera muy bien altos contenidos en litio. Bueno, la comunidad de arqueas fue mucho más homogénea que la de bacterias. Posiblemente las diferencias en las muestras se deban a las diferencias en las frecuencias relativas de los géneros más abundantes. Y lo que vimos es que a nivel de la beta diversidad había variaciones significativas entre las dos áreas, entre el área industrial y no industrial. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de estas diferencias? Pues uno de estos 4 factores abióticos, pero como los 3, salinidad, actividad de agua y fuerza iónica, eran homogéneos entre las dos áreas, pues consideramos que la cautropicidad, que sí que era distinta entre las dos áreas, bueno, pues es la que conduce las diferencias en la diversidad entre el Salar de Uyuni. Aislamos 235 microorganismos clasificados en los filos más abundantes y que ahora, bueno, pues queremos estudiar a ver cómo se comportan frente a estas sales. Y bueno, a nivel de curiosidad es que solamente identificamos el 32% fue identificado mediante secuenciación masiva. Por lo tanto, bueno, pues a pesar de los beneficios que nos da esta metodología de estudio, tiene sus limitaciones y bueno, pues consideramos que es necesario utilizar distintas metodologías para estudiar la ecología. Además, aprovechando que esta perforación en la zona industrial, pudimos muestras del subsuelo a 20 y 60 metros correspondientes a 20 y 80 metros, eso está mal, correspondientes a 2 profundidades, a 2 capas hipersalinas del subsuelo. Y bueno, lo que vimos es que a pesar de que a nivel de filo las comunidades eran muy parecidas a las de la superficie, a nivel de género sí que eran más distintas, sobre todo en la comunidad de bacterias. Y por último, en colaboración con la Universidad de Alicante, pues también estudiamos la comunidad vírica, donde hemos identificado distintos morfotipos de virus en forma de limón, esféricos, de cabeza a cola, filamentosos, siendo los más abundantes los esféricos seguidos de los de forma de limón. Secuenciamos 2 metaviromas en el ojo del salar, que es una muestra que corresponde a un agujero que está siempre relleno de una salmuera. Y esta muestra fue de ese punto en la época seca y esta de la misma muestra, pero en la época húmeda. Y lo que vimos es que la mayoría de virus que hay en el salar, al menos en estas muestras, corresponden a virus de doble cadena de DNA, y mientras en la época seca los caudovirales eran los más abundantes, seguido de virus desconocidos, en la época húmeda se daban la vuelta y eran los virus no desconocidos los más abundantes, seguido de los caudovirales. Bueno, identificamos genes relacionados con la actividad vírica y además, al compararlo con otros metaviromas de ambientes atalasalinos y talasalinos, el Salar de Uyuni, a pesar de estar muy cerca de los metaviromas de los ambientes atalasalinos, estaban como agrupados en un tercer grupo distintos. Por lo tanto, creemos que puede tener un interés seguir continuando continuar estudiando la comunidad vírica del Salar de Uyuni. Y ya está, es todo. ¿Ahora? No. Ahora sí. No. ¿Sí? Sí. Ok. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Ok. Gracias, José, por la charla. Me ha quedado una dudita con el concepto de caotropicidad, cuando hablaba, sobre todo cuando has hablado de análisis estadísticos, de decir, y aquí se observa que lo que más afecta es la caotropicidad. Por lo que he entendido, como concepto y que le afecta, ciertas sales lo son,
¿Qué es ser más caotrópico? ¿Hay una escala de valores en función de qué ion o de todos en conjunto? ¿Cómo lo mides? Claro, la escala que han hecho está en base a una solución salina. Entonces, como solamente han medido sales individuales en el laboratorio, dicen el cloruro de litio es este valor de caotrópico, por ejemplo. Y han establecido una escala. El problema está que al estar en disolución no sabemos si es el litio o el cloruro el que es más caotrópico o no. Parece que por los resultados que vimos, ¿verdad, Ricardo? En la tesis, puede que tanto el anión como el catión funcionen igual. Yo en las mezclas he visto que cuanto mayor contenido en sulfato había, más cosmotrópico era, y cuanto mayor contenido en cloruros, más caotrópico era. Y lo mismo con los cationes. Cuanto mayor contenido en sodio había, más cosmotrópico, y mayor con litio, más caotrópico. Entonces, ahí todavía no sabemos si son los iones por separado. Y en cuanto a las sales, sí hay establecida una escala con distintas sales y también con compuestos orgánicos. Y pero, por ejemplo, si tienes una muestra natural y has medido que tiene, yo qué sé, por decir, 2 sales que son caotrópicas y 2 que son cosmotrópicas, ¿ahí cómo consideras si es un sistema más caotrópico? ¿Hay una resta, hay una compensación? Claro, ¿Cómo se...? Sí que hay una compensación entre los dos efectos, pero para evaluar una muestra natural tendríamos que medir la muestra natural, la caotropicidad en la muestra natural. Porque es verdad que hay algunos estudios que han hablado de que es caotrópico o no es caotrópico en función del en sales, pero realmente no es correcto, porque no podemos saber todavía cómo contrarresta un efecto a otro. ¿Y cómo mides esa caotropicidad natural? Con el mismo método, lo único que para la muestra ambiental tendríamos que hacer diluciones seriadas y además tendríamos que utilizar distintas temperaturas para hacer una temperatura como una temperatura media de tu ambiente, de tu ecosistema. Es lo de la gelificación. Sí, el método que sí, la gelificación de la misma metodología, pero haciendo diluciones seriadas, porque al ser una concentración muy elevada de sales, puede precipitar también el agar. Y se le asigna un valor numérico, tiene Sí. caotropicidad de 5. Claro, tú, a partir de la temperatura tú haces las transformaciones matemáticas y tienes no me acuerdo las unidades, creo que eran julios partido de kilogramos por... Vale, pero sí que es un número Sí. asignado. Vale. Muchas gracias. Nada. Había otra pregunta por aquí. Hola. Gracias por... Yo tenía una duda, ya sé que el concepto de caófilo aún está en definición, pero es más tu opinión. Igual que hay organismos halófilos extremos que están adaptados para vivir en una sala en concreto, ¿tú dirías que hay un mismo caófilo? Porque hay muchos compuestos caotrópicos muy distintos, ¿no? ¿Se puede considerar un organismo caófilo que viva solamente en un compuesto caotrópico o se podría decir que, enriquecido en un compuesto caotrópico, se podría decir que debería ser capaz de sobrevivir varios distintos? Claro, eso es la otra cuestión, además de que hemos utilizado modelos normales o modelos muy halófilos o muy xerófilos. La otra cuestión es, ¿por qué un microorganismo que es capaz de crecer en un agente caotrópico que es muy fuerte no es capaz de crecer en un agente caotrópico que es menos caotrópico que el otro? Entonces, ahí es donde yo creo que está la discusión más que en el otro lado. Y bueno, yo creo que si de momento lo que podríamos decir es que es un microorganismo que es capaz de tolerar, pues por ejemplo, el cloruro de magnesio muy bien y a lo mejor relacionarlo con la caotropicidad, pero hablarlo solamente con el cloruro de magnesio y no con otros compuestos caotrópicos de momento, hasta que encontremos uno que sea capaz de crecer en todos. Muchas gracias. Nada. No sé si hay alguna otra pregunta por el chat, ¿no? Así que voy a aprovechar a hacer las mías. Miedo, porque hemos hablado un montón de este tema, pero cada vez que sale me entran más dudas. No sé si es una pregunta un poco rara, pero cuando hablas de caotropicidad o agentes caotrópicos o cosmotrópicos, siempre hablas de agentes que están en solución, ¿no? Y que pueden entrar dentro de la célula y afectar a las macromoléculas, a las proteínas y demás. ¿Podría un sólido ser un agente caotrópico o cosmotrópico y afectar, por ejemplo, a la membrana externa de un microorganismo? No sé si, por ejemplo, un mineral se podría hablar de que tenga un efecto así. No sé si es una pregunta un poco rara o tiene sentido, ¿no?
No, sí, además tiene sentido por otra cosa, pero que tiene que ver con lo de la medición de las muestras ambientales. Bueno, lo primero es que en principio tendría que poder afectar, da igual que esté sólido o líquido, porque además en el Salar de Uyuni hemos visto que la caotropicidad afecta tanto en la época húmeda como en la época seca, cuando no están disueltas las sales. La otra cosa que tiene que ver con la forma de medirlo es que cuando yo estuve allí en Belfast para medir las muestras ambientales, yo tengo muestras de sales, muestras de sedimentos y muestras de salmueras. Cuando empezás, una de las cosas limitantes que tiene esta metodología es que solamente puedes medir muestras disueltas. Entonces, en principio solamente puedes medir muestras líquidas, no muestras sólidas. Entonces no podemos saber cómo afecta realmente un sólido a... No podemos saber de momento cómo una muestra sólida afecta al organismo o al ecosistema. Voy a aprovechar a hacer mi última pregunta. No sé si se ha hablado ya de ciertas adaptaciones que tengan los microorganismos para sobrevivir en este tipo de ambientes. Es decir, una adaptación a un sistema o cosmotrópico. No sé si... Sí, vale. Es algo que además quiero hacer con los que tenemos aislados, porque además los tenemos aislados en un ambiente que es caotrópico, pero sí que se ha visto ya un artículo muy interesante que hace un modelo de cómo afecta y cómo se podría adaptar Saccharomyces cerevisiae pues eso, a la presencia de agentes caotrópicos, que tienen mucho que ver con adaptaciones a la hipersalinidad. Y además, en un estudio de proteómica en Pseudomonas pútida, lo que vieron es que expresaban muchos genes relacionados con el estrés oxidativo. Entonces, bueno, parece que pues eso, todos los estreses que afectan al agua o a formas de agua están muy relacionados. Entonces puede que vayan por ahí, pero todavía no hay un estudio en serio con un organismo de un ambiente caotrópico aislado y estudiado. Okay. Vale. Voy. No, una que ha tratado, pero que creo que tiene que ver con todo lo que estáis preguntando, es que realmente el interés de la caotropicidad, donde mejor se pueda medir, es un ambiente poliextremo. Y en un ambiente poliextremo, lo jodido es definir quién manda. O sea, por ejemplo, los agentes caotrópicos son fundamentales para la baja temperatura, porque a baja temperatura las moléculas se mueven más despacito. Si hay un agente... Ahora, ¿quién es quién? Y que yo creo que tenemos un problema serio porque la mayoría de los ambientes extremos son poliextremos, no son únicos. Pues si no hay ninguna pregunta más, darte las gracias por el seminario, ha estado súper chulo, y daros las gracias a vosotros por estar este ratito aquí. Y nos vemos la semana que viene en el próximo seminario. ¿Vale? Gracias.